Seguimos adelante. Ahora voy a presentar a Víctor Morales, que él es copresidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos de México, con un tema bien taquillero. Van a ver que les va a encantar. Víctor es director de Seguridad de la Información en Banco Azteca y especialista en ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia en implementación de modelos de gestión de seguridad de la información. Ha creado modelos de gestión de riesgos para industrias como la financiera, el retail, telecomunicaciones, entre otras. Ha desarrollado e implementado dichos modelos en más de 7 países, siempre con una gran visión unificada de riesgo. Desde hace 12 años es director de Seguridad de la Información para Grupo Electra y Banco Azteca, y hace un poco más de 3 años es copresidente de la Comisión de Ciberseguridad de la Asociación de Bancos, desde donde ha trabajado en establecer esquemas de colaboración entre instituciones bancarias, así como instituciones del gobierno federal, teniendo entre otros una meta común, que es la creación de una estrategia nacional de ciberseguridad. Así que le damos la bienvenida a Víctor, por favor. Adelante. No se oye. ¿No? Creo que no. Ya, ahora sí. Buenas tardes a todos. Oigan, pues primero que nada les diría que le quiero agradecer a la Asociación de Bancos por invitarme aquí, pero me pusieron en un horario bien complicado. Bien complicado. Por favor, no se me vayan a dormir mucho. Va a ser algo interesante, va a ser algo que les puede ayudar muchísimo en ese sentido. Pues buenas tardes a todos, mi nombre es Víctor Morales, como ya lo comentaron. Llevo dedicándome a esto más de 20 años, cercano a los 25 años, solo al tema de ciberseguridad. Y es un tema que me apasiona, es un tema que es muy interesante. Y el interés de ahora que me invitaron a platicar con ustedes es poderles compartir un poco para algo que es tan relevante a lo que se dedican ustedes. Todo el tema de pymes. No soy el experto en números, pero es muy interesante revisando cómo contribuyen ustedes al país, es impresionante. Pero los impactos en sí, en ese sentido, en materia de ciberseguridad y lo que se espera que pase en los próximos años, es muy relevante. Tienen que tenerlo en mente, tienen que difundirlo, tienen que compartirlo con sus empleados, tienen que trabajar mucho en conjunto alrededor de ello, porque desafortunadamente estamos viviendo, así como cuestiones de inseguridad en algunos otros tipos, en términos de ciberseguridad estamos viviendo momentos bien complicados y se va a poner un poco más complicado, ¿no? Ese es algo que vamos a ver. Dentro de ello, hay algunas láminas que preparé para ustedes en conjunto con nuestros compañeros de la Asociación de Bancos, en donde vamos a tratar de exponerles cuáles son los posibles riesgos que tienen alrededor de ello. ¿Alguno de ustedes, y solamente para calibrar un poco, alguno de ustedes ya sufrió algún robo de datos, algún robo de sus accesos hacia la cuenta bancaria, algún robo de sus páginas personales en Facebook, en Twitter o algo? ¿Tú por acá? ¿Alguien más ha sufrido alguna situación de ese tipo? Todavía no. Seguramente tú ya lo viviste, ya lo sabes, es una cosa desafortunada, horrible. Los que no lo han vivido, tomen en cuenta por favor mucho esa experiencia, porque para muchas personas, y con lo que les voy a platicar, para muchas personas, en lo personal y trasladado a la organización, esto muchas veces es una cuestión de vida o muerte, para muchas personas. Hay quienes se han querido suicidar por situaciones de este tipo en empresas pequeñas, porque les pasa algo tan desafortunado que se derrumba la vida alrededor de ello. Por eso es bien importante esto, para que entendamos un poco alrededor de los riesgos de lo que tenemos. Por lo mismo vamos a ver algunos temas que están alrededor de lo que ustedes estarán viendo aquí, para llevarlos un poco sobre este proceso en este sentido de la ciberseguridad. Todo el tema tecnológico, todo lo que ustedes están viendo alrededor de la industria a la que pertenece cada uno de ustedes, de los negocios que tienen alrededor de cada uno de ustedes, se sistematizan de alguna u otra forma. La tecnología es algo que nos ayuda demasiado, es muchísimo que a lo largo de los años nos ha contribuido para muy bien hacer muchas cosas. Desafortunadamente casi siempre hay un blanco y hay un negro. En este caso, la tecnología también se ocupa para algunas otras situaciones en términos de lo malo, en este caso. Y entonces hay grandes retos alrededor de este tema.
Justo platicaba con Rafa, que me invitó para dar esta plática aquí de la Asociación de Bancos de México, y le decía yo de una nueva tecnología. ¿Alguien de ustedes ha utilizado o ha escuchado ahorita del nuevo chat GPT para platicar cualquier cosa que es basado en inteligencia artificial? ¿Lo han escuchado? No. Esta cosa, ahora así como lo pongo en el inicio de lo que tiene que ver con el contexto de las tecnologías, es gratuito, puedes tener acceso a él, es un chat, pero que estás platicando en realidad con una inteligencia artificial. Ustedes le hablan normal. Hicimos una prueba allá atrás mientras el expositor anterior les estaba platicando acerca de algunas fórmulas o algo, y entonces le ponen ustedes el tema, le dicen qué es lo que quieren, y no es un buscador, te responde como si fuera una persona, en un contexto dentro de una rama de la inteligencia artificial que es lenguaje natural, así se le conoce. Y entonces pareciera que están platicando en realidad ustedes con una persona y les da respuestas concretas, no les manda ligas para buscar a partir de ahí, les manda respuestas concretas. Los malosos desafortunadamente ahora están ocupando ello para crear nuevos virus, para crear ataques, para ver vulnerabilidades en cada uno de nosotros, en las páginas, en situaciones que tenemos, y entonces siempre hay un negro y un blanco. Entonces, en este sentido, por eso es que es bien importante de que si bien hay que apegarnos a las cuestiones tecnológicas, va a servir muchísimo para lo que tienen, sigan sistematizando lo más que puedan, pero consideren siempre un elemento vital que es la ciberseguridad alrededor de lo que hagan. Suena muy complejo, suena costoso incluso, pero hay cosas básicas que pueden hacer ustedes y buscar a los responsables que pudieran ayudarles alrededor de ello, empresas, terceros, amigos, compañías que les pueden ayudar alrededor del tema, y es una gran inversión el tema de ciberseguridad, no es un gasto, no lo vean así, porque cuando pasa algo desafortunadamente lo van a ver como cuando es el seguro. A veces no gastamos en un seguro porque es costoso, se ve un gasto, en realidad es una inversión. Porque cuando pasa algo es cuando extrañamos el seguro en ese sentido. Eso es la ciberseguridad, muy similar alrededor de ello. Está creciendo el mundo, está creciendo lo que tenemos. Ustedes habrán escuchado, se escucha demasiado el 5G, que es toda la tecnología que tenemos a la palma de la mano. Con esto, como les platico alrededor de que desde el celular estoy platicando con una inteligencia artificial, ahora yo con la compañía celular que tengo, que tiene ya 5G, la velocidad con que haces estas cosas es impresionante. Es una velocidad mucho más grande muchas veces que lo que tenemos en una empresa o en una casa. Es rapidísimo cómo puedes descargar una serie de cosas. En consecuencia puedes procesar muchísimas cosas alrededor de ese tema. Y entonces se vienen esas grandes oportunidades, pero eso nuevamente son grandes retos porque también proveemos a los malosos alrededor de ese tema para ver cómo se puede utilizar para mal. Pero por otro lado, cada vez crecen más en la palma de la mano la cantidad de dispositivos móviles que se tienen, vienen mucho más todavía. Se escucha que hay algunas otras situaciones que están haciendo alrededor de ello, que va a crecer todavía la masa crítica de la forma como vamos a estar conectados. Hay una serie conocen ustedes, anda muy de moda ahora el señor Elon Musk. Si no lo han escuchado, el señor se le ocurrió poner en todo el mundo satélites de algo que le conocen como de mediana altura. Y entonces están entre los grandes satélites que conocemos, que se ven en la televisión, que están a grandes alturas, y están estos que se pueden ver con telescopio o a veces en ciertas zonas con binoculares, se ven miles de aparatos que puso el señor Elon Musk por allá. Y están proveyendo, en México no es la excepción, casi todo México están proveyendo de internet en ese sentido. Entonces, la forma que nos vamos a conectar y la forma que ustedes pueden ofrecer servicios desde sus pymes es vital, es bien importante, vienen cosas muy padres en ese sentido, pero nuevamente son grandes retos que se tienen en la forma como vamos a interactuar ahora para ofrecer esos productos y servicios alrededor de ello. Y así como eso, se vienen grandes oportunidades, nos está cambiando mucho la vida este tipo de cosas. Cuando tengan la oportunidad de platicar con esta inteligencia artificial y empiezan a sacar algunas otras, Google está por sacarla dentro de poco, está Amazon queriendo sacar otra dentro de poco, eso nos va a transformar mucho, les va a ayudar muchísimo a ustedes, pueden hacer preguntas concretas para sus negocios, le pueden hacer preguntas tan complejas para que reciban respuestas simples en ese sentido de cómo mejorar su productividad, cómo organizar mejor sus documentos, cómo incluso hacer análisis para quienes tengan cadenas de distribución de lo que sea. Le pueden decir esta cosa, cómo mejorar las cadenas de distribución que tienen. Si le dan si le hacen las preguntas lo más concreto posible, les pueden ayudar demasiado.
Entonces la forma que vamos a interactuar alrededor de esto es impresionante. En los próximos 5 años se acordarán de mí cómo van a cambiar radicalmente varias de estas cosas para bien. Pero nuevamente, son grandes retos que tenemos alrededor de ello. Como les decía, pues hoy estamos todos interconectados, ustedes no están solos, no es una empresa que están trabajando solamente aislados del mundo ofreciendo servicios. Tienen que asociarse seguramente con algunas otras grandes empresas, cadenas de suministro, tienen con tiendas, con proveedores de servicios que a su vez les proveen a ustedes de cosas para que ustedes produzcan algo y a su vez entreguen otros servicios a un cliente final. Entonces es toda una cadena interconectada. Cuando pensamos en ciberseguridad, se piensa en una especie como de neurona igual. Es una cuestión que tienen que ver ustedes alrededor de ello, de cómo si, aunque no me afecte a mí, le afecta al de enfrente, que me provee un servicio en ese sentido, se acabó la producción y se detuvo la empresa, se detuvo la organización por un posible ataque de ciberseguridad en algún pedazo de la cadena que ustedes tienen con la entrega de servicios de la que se dedique cada uno de ustedes. Eso es vital, piénsenlo en ese sentido, no solamente en términos de sus procesos, de lo que hacen en este momento, en términos de ciberseguridad, a algo que le pase al de enfrente, que me provee a mí, me detuvo la producción. Y eso puede ser impactante. Y entonces tiene que haber una cuestión de correlación entre todos ustedes como una cadena completa para poder minimizar este tipo de riesgos. O exigir incluso en sus contratos, si me vas a ofrecer esto, ¿qué estás haciendo en materia de ciberseguridad? ¿Qué estás trabajando para alrededor de ello? Y entonces tienen que pensarlo de manera global, alrededor de su contexto, de cada una de las pymes a las que ustedes pertenecen. Eso es bien importante que lo consideren así, porque si no, nuevamente puede ser catastrófico para la compañía, ¿no? En ese sentido, si algo se detiene. Esto no lo digo solamente yo. En los últimos probablemente 5 años, una de las organizaciones a nivel mundial que más representación tiene en términos económicos es el Foro Económico Mundial. Y el Foro Económico Mundial lleva un registro de décadas atrás que tienen que ver con problemas de clima, de agua, de terrorismo, desplazamiento de gente de un país a otro. Hace unas mediciones de muchas cosas para ir entendiendo cómo se mueve la economía y qué en ese sentido se está haciendo para cuando van una vez al año, me parece que a Suiza, no sé dónde van, qué estrategias van a hacer alrededor de la economía. Los últimos 5 años, como lo están viendo ustedes allá, todo lo que tiene que ver con ciberriesgos se empezó a medir en este Foro Económico Mundial y se está dando en este mapa de riesgos que ven ustedes dibujado, se está dando casi el nivel de una crisis de agua, casi al nivel de una crisis de terrorismo, el tema de ciberseguridad. Entonces es impactante todo lo que puede pasar alrededor de ello en la economía y en la parte social alrededor de cualquier país, y de ahí bájenlo hasta llegar a lo personal. Es impactante lo que puede hacer esto. Por eso es que es bien importante en sesiones como estas, que es una cuestión cultural. Tenemos que empezar a pensar en estos términos, en cómo me voy a proteger. Y yo siempre utilizo un ejemplo para ello. En este caso es que yo podría estarles hablando de cuestiones técnicas de ciberseguridad, hablarles de computadoras, hablarles de otras cosas. Pero piénsenlo en ese sentido, que lo primero es, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, a mi familiar o a quien tengo en mi contexto alrededor que se cuide en estos términos si yo no lo entiendo? Es bien difícil. Y entonces tengo que empezar a comprender y aprender este tipo de situaciones para que pueda transmitirlo. Es una cuestión de cultura. Y son cosas básicas, que las vamos a ver un poquito más adelante, pero son cosas básicas que ustedes pueden hacer, que lo pueden trasladar de lo personal a cada una de sus empresas. Eso tienen que empezarlo a hacer, y de ahí se van acomplejando conforme crezca la empresa a ver cuestiones más tecnológicas, de sistematización. Entonces no lo piensen en el término complejo, empiecen por ustedes, empiecen a dialogarlo con su contexto, y eso les va a dar a ustedes una gran oportunidad de entender este tema. Por eso es que estas situaciones empezamos por una cuestión cultural, una cuestión de procesos, una cuestión de entendimiento, de cuidado de mi yo digital. Todos ustedes tienen acceso a cuentas bancarias, a sus redes sociales, a contraseñas de las aplicaciones que utilizan para poder ofrecer sus productos y servicios, etcétera, etcétera. De todo ello, muchas veces lo que no pensamos es que es mi identidad digital. Así como tenemos nosotros nuestra INE que nos identifica ante una serie de cosas, todo lo demás deben de verlo con esa situación recelosa que no me pueden robar. Es mi identidad digital.
Eso deberían de considerarlo y pensarlo siempre, porque de esa manera les va a ser más sencillo de que no pase nada. Y les pongo un ejemplo muy reciente de una amiga en Canadá. Puso su empresa, está trabajando por allá, y recientemente, hace 3 semanas, le robaron su identidad, le copiaron de Facebook sus datos, sus fotografías y algunas otras cosas, empezaron a ver quién eran sus amigos, publican otra página similar en ese sentido y empiezan a pedir dinero a nombre de ella. Le robaron su identidad. Estamos hablando que casi 1,5 millones de pesos a sus amistades les han robado alrededor de ello por haberle robado sus fotos, porque subía todo, porque no tenía cuidado de proteger algunas cosas. Y no es malo compartir. Yo tengo mis redes sociales, solo que procuro nunca compartir cuestiones familiares, procuro nunca compartir algo. Me encanta la fotografía. Entonces, si en algún momento se les atraviesa un Víctor Morales en Instagram, ahí van a ver que de los viajes que tengo oportunidad de hacer, tomo del paisaje, de un montón de cosas que me gusta tomar, pero nunca de las cuestiones personales. Es algo personal, es una decisión propia, nunca lo hago. Y entonces si me roban, en este caso que tomé una fotografía de un parque, pues sí es delicado, pero y tengo una cuenta cerrada y bueno, una serie de cosas. Consideren qué tienen que hacer alrededor de lo que sí deben y quieren compartir, porque es parte de su identidad. Cuídenla mucho, es bien importante. Hay casos como este que les decía, y hay otro caso desafortunado que de una persona, un conocido, que su hijo le robaron su WhatsApp, que está siendo muy común. Y entonces ahora es muy común que en donde me manden estas ligas, en donde me están ofreciendo algo, dale clic, y como no tengo una protección en el WhatsApp, que es algo tan sencillo que casi nadie la tiene, se le puede poner algo que se le conoce como un segundo factor, una segunda contraseña numérica, que a veces es, ay, qué flojera. Son 4 a 6 dígitos que le debe de poner uno, y por no tener eso, a la gran mayoría de la gente les están hackeando su WhatsApp. Pero este muchacho se quería suicidar porque estaban a su nombre, empezando a exponer cuestiones de su vida personal que después, cuando nos pidió ayuda, resultó ser un amigo de este muchacho, y fue tan drástico y dramático para él que se quería suicidar. Son ejemplos muy drásticos, considérenlo, porque si les pasa a alguno de sus empleados, les pasa a ustedes o les pasa a alguien cercano alrededor de su empresa, puede ser drástico incluso para la empresa. No lo vean solamente como personal. Si me empiezan a extorsionar a mí para que pueda empezar a hacer algo contra la empresa, es bien difícil a veces decir que no, y entonces la empresa se puede venir abajo porque alguien no tuvo el cuidado en ese sentido. Es una cuestión cultural que tenemos que seguir permeando alrededor de ese tema. Y entonces por eso es de que hay algunos conceptos que deben de estar escuchando ustedes regularmente, como esto, que es una amenaza, que es un ataque, una cuestión de ciberinteligencia, que tiene que ver con esto que estamos platicando. Hay un concepto que ya es más sofisticado, lo van a ver ustedes casi en la antepenúltima línea ahí, que es IoT. Tiene que ver con una ciberinteligencia o ciberseguridad de dispositivos. Si alguno de ustedes tiene algún aparato, puede ser una simple cámara, puede ser un lector de código de barras, o cualquier tipo de aparato que esté conectado a toda la cadena de suministro de ustedes para producir algo de lo que ustedes tienen, cualquiera de esos aparatos que esté conectado y que además pudiera tener alguna conexión con Wi-Fi, es susceptible a ser hackeado. A eso se le conoce como IoT, a la seguridad que tiene que ver con dispositivos. También considérenlo, tienen que empaparse en ese sentido, tienen que entenderlo y comprenderlo, porque a partir de ahí es, ¿cómo me van a hackear a partir de una cámara que puse para supervisar a mis empleados? Pues si no le ponen la seguridad a esa cámara, es un problema, porque se pueden conectar a través de esa cámara y podrían llegar a la red y empezar a hacer todas las consecuencias que ya platicamos. Robos de credenciales, robos de identidad, paro total de la producción o lo que sea, que es en ese sentido. Entonces, todas estas van a tener que empezar a acostumbrarse a este diálogo, sin que sea técnico, pero que al menos comprendan de qué se habla para ver qué es aplicable a cada una de las empresas de ustedes. Es un juego de todos. Esto de la ciberseguridad, yo que llevo 25 años dedicándome, sigo aprendiendo alrededor de ello. Es un juego, pero es un juego bien complicado y hay que saberlo jugar en ese sentido. Lo que representa esto, que lo hizo una consultora, este dibujo, y me gustó cuando lo poníamos aquí en la lámina, lo desarrolló la empresa McKinsey, tiene que ver con cómo debemos de jugarlo.
Por un lado, del lado derecho, ustedes estarán viendo que todo el mundo está queriendo atacarnos de repente. Y ahí hay algunos de los conceptos que no son tan lejanos a ustedes, es más común en las empresas muy grandes, pero no es tan lejano de ustedes. Ciberatacantes, proveedores y clientes, hay proveedores o competencias que nos quieren atacar a nosotros con tal de que nos saquen del camino, toda la parte de hacktivistas, gente que quiere atacar porque el mundo debe de arder y están atacando todo el tiempo. Como ya lo platicamos, competencias, y en el tema de proveedores o de clientes es que si ustedes ofrecen productos que se conecten a través de algo con nosotros, también hay clientes que tienen problemas de seguridad y podrían estarnos infectando ahora a nosotros. Esto del lado izquierdo también es muy común, yo lo he vivido todo el tiempo, no solamente en la empresa a la que pertenezco, en muchos lados lo he vivido, que nos siembran malosos, ¿no? Por eso en la parte central tenemos también incluso gente infiltrada que parecieran de nosotros, pero están pagados por el de enfrente. Y entonces para poder hacer algo, robar datos, parar producción, hacer una serie de cosas. Y entonces entra mucho, como venían en las láminas anteriores, cuestiones de procesos y de control para que ustedes tengan orden y todo ordenado en ese sentido. La parte verde lo que significa es de que nosotros, el sector privado, ustedes como sociedad, nuestro contexto, nuestro entorno, el sector público, tenemos que trabajar en conjunto para evitar ese tipo de cosas. Y entonces en mi caso, yo con la cachucha que tengo en la Asociación de Bancos de México, aunque tengo un puesto formal dentro de una institución bancaria, acá contribuyo para que se creen nuevas leyes alrededor de todo esto que estamos platicando. Es parte de la contribución que hago. Contribuyo a hacer esto, a crear una cuestión cultural en donde se pueda. Y contribuyo a una serie de cosas. Es parte de lo que tenemos que hacer todo el mundo para poder trabajar y crear una sociedad segura en ese sentido. Y por otro lado tenemos toda la parte ya gubernamental que es muy marcado, los reguladores alrededor de ello. Tómenlo en cuenta porque en el caso, hay dos casos que se me ocurren alrededor de esto y ustedes deben de estar preparados por si en algún momento llega aquí. No lo sé, hoy no hay un indicio de que vaya a suceder así, pero es muy común que vayamos trayendo conceptos de otros lados. En Japón, cuando ¿qué fue? ¿Los Juegos Olímpicos, me parece que en Japón? ¿O el Mundial? No, fueron Juegos Olímpicos, me parece, hace pocos años. Se determinó una ley que del lado izquierdo, como lo ven ahí en la parte de reguladores, que todo esto que estamos platicando no querían ser hackeados cuando iba a ser este gran evento magno a nivel mundial, que empezaron a poner regulación y se empezaron a auto-hackear solitos para ver todas las cámaras conectadas, cómo estaban los celulares, cómo estaban los dispositivos de las casas. O sea, no querían que se le llegara por ningún lado y nacieron nuevas leyes en consecuencia. Es un concepto bien interesante, es un país muy ordenado en muchos aspectos, pero eso cambia radicalmente para ustedes como pymes. ¿Tendrían ahora que hacer gastos, inversiones o les van a cortar el servicio si no cumplen con algo? Hoy no es la realidad de México, pero se las comparto porque en algún momento puede llegar. La otra situación similar es la de la Unión Europea. La Unión Europea tiene, así como nosotros tenemos la Ley de Protección de Datos Personales, la Unión Europea tiene una ley muy parecida, GDPR son las siglas, que tiene que ver con la protección de datos personales. Grandes diferencias de las dos, la de nosotros es muy buena, la de ellos es mucho más completa. El tema con esto, si en algún momento llega acá, para que lo consideren de por qué tengo que cuidar los datos personales de los clientes, que yo gestiono, administro en ese sentido, en cualquiera de las modalidades, sistematizado en papel o como lo tengan ustedes, allá les impacta, si mal no recuerdo, poco menos del 5% de las utilidades, si hay un fallo en la ciberseguridad o en la mala protección de los datos de los clientes. Eso para una pyme sería desastroso. Entonces, por eso se vuelve vital estar muy pendientes en ese sentido, que vayan trabajando ustedes poco a poco, entendiéndolo, porque no sé si llegue, lo más probable es que en algún momento llegue, no mañana, pero va a llegar pasado. Entonces, vale mucho la pena que lo vean. Y hace sentido porque hacen esas leyes, pero si nos agarran descuidados, va a haber muchos caídos en el terreno en ese sentido. Entonces, creo que vale mucho la pena que ustedes lo vayan considerando. Alrededor de ello tenemos entonces una serie de riesgos que tenemos en ese sentido y desafortunadamente todos estos riesgos, pues, como les decía en un inicio, no es amenaza,
siempre digo lo mismo, vivo en paz, no soy paranoico, no tengo una situación en ese sentido, pero la realidad es que se va a poner peor en términos de ciberseguridad, con este mundo interconectado que platicábamos en un inicio. Para ello hemos estado haciendo una serie de cuestiones gremiales, desde lo que contribuimos como Asociación de Bancos de México con algunas otras instituciones. Ustedes ven algunas de las estrategias que hemos estado haciendo. En el 2017 participamos con una estrategia junto con el gobierno para crear una estrategia nacional de ciberseguridad. Todavía no nace en México, se sigue afinando, se detuvo con la nueva administración, seguimos trabajando y dialogando con la administración, así que estamos haciendo en ese sentido lo propio. De igual manera, con sector público y privado, seguimos teniendo una serie de pláticas alrededor de estos temas para ver cómo vamos a mejorarlo, qué nuevas leyes vamos a hacer, y a la fecha hay varios diputados con los que tenemos regularmente alguna serie de sesiones para creación de estas nuevas reglas, que los abrazan incluso hasta ustedes, que es una regla general para todos los jugadores, no solamente para la parte bancaria. Entonces queremos abarcar mucho eso y dar las oportunidades para que ustedes lo vayan implementando y haciéndolo. También hay unos principios de ciberseguridad que se están creando, que sean como una base estándar que pudiera ser nuevamente alrededor de todo esto, que se podrían convertir en ley. Y por otro lado también, en el caso de la Asociación de Bancos, que es algo que también estamos promoviendo en algunas otras asociaciones, creamos marcos de referencia. Yo que tengo esta cachucha de presidente de comisión de ciberseguridad, estoy trabajando en conjunto con los otros 50 bancos o 49 bancos, con todos mis homólogos, los ISOs de esos bancos. Y entonces nos dimos cuenta en algún momento que no hablábamos el mismo lenguaje, incluso los especialistas no hablábamos ese mismo lenguaje. Entonces creamos una base común de diálogo y a eso le llamamos un marco de referencia. Y entonces creamos una serie de iniciativas alrededor de ello que es aplicable casi para lo que sea, no solamente para ciberseguridad. Vale mucho la pena, me parece que fue un gran ejercicio que se hizo en este sentido. En este momento está terminándose la actualización que estará saliendo los próximos días y son para uso interno de todos los ISOs de los bancos, pero que permeamos hacia algunas otras organizaciones para que pudiera ser un buen ejercicio. Creo que en estos casos, así como estamos platicando esto, que son acciones conjuntas que tenemos, cuando yo llegué, que me invitaron a participar como presidente de comisión, una de las cosas que pedía yo como cierta condición es que esto no fuera algo exclusivo, es algo que en lo que no nos deberíamos de pelear, no deberíamos de competir porque yo estoy mejor ciberseguro que el de enfrente. Si en el gremio atacan a uno, se cae la credibilidad, hay una serie de situaciones que podrían afectarnos a todos. Entonces no conviene, por eso es de que hemos estado haciendo una serie de iniciativas alrededor de ellos. Pero es una tarea de todos, como ya lo platicamos, es una tarea que tenemos que hacer con una palabra que se oye bien sencilla, pero es lo más complejo que hay: colaboración. Es bien complejo. Y entonces yo los invito dentro de esto que estamos platicando ahora para poderlo hacer de esa manera, en donde pudiéramos estar colaborando entre ustedes para ver cómo nos ayudamos y sobre todo piénsenlo como pymes, sobre todo donde haya cadenas de suministro conjuntas, porque probablemente la pyme 1 con la pyme 2 con la pyme 3 convergen en algún punto en ese sentido con estas cadenas de suministro. Entonces vale mucho la pena hacer estas iniciativas, ver cómo van a crecer en ese sentido y cómo van a alcanzar incluso a exigir a estas cadenas de suministro que cumplan con cuestiones de ciberseguridad, porque no son tan alejados. Se detiene un tercero, los detienen a ustedes. Por eso es que tienen que pensarlo global en ese sentido. México, desafortunadamente, habrán escuchado que en el 2017, si mal no recuerdo, 2018, no, 2017, si mal no recuerdo, tuvimos un ciberataque grandísimo en los bancos. Fueron varios cientos de millones de pesos que lograron sacarnos a través del SPEI. ¿Les suena a algunos de ustedes? Si no, se los comparto. Desafortunadamente en los bancos hubo una situación de crisis hace algunos pocos años en donde le dimos a entender a los malosos que podían capitalizar un ciberataque en dinero. Y entonces sacaron de varios bancos cientos de millones de pesos. Lo pueden buscar en internet, están las cifras oficiales que se dieron y todo. Hubo razones de por qué, hubo situaciones que sucedieron alrededor de ello. Y probablemente haya sido, si bien habían sacado los ciberdelincuentes dinero de algunas otras maneras en el pasado, probablemente fue un parteaguas en el antes y después de México en términos de ciberataques.
Es bien difícil de determinar cuál es el país que mayores ciberataques se tiene, pero en casi todas las encuestas, México es uno de los más atacados, casi en todas las encuestas. Y entonces no están tan alejados nuevamente ustedes en las industrias, porque es un país que está madurando en ese sentido y que tenemos que hacer cosas mejores para atajar a todo ello, ¿no? No es exclusivo de México, no es el peor, sin embargo hay mucho por hacer. Y los malosos a partir de eso se dejaron venir para acá y empiezan a buscar mejores maneras de capitalizar dinero. Así que piénsenlo de esa manera. Hay un concepto que se trasladó de Estados Unidos fíjense cómo es la economía global en ese sentido, y lo habrán vivido algunos de ustedes. Hay un concepto que se llama BEC, Business Email Compromise. No es más que recibir un correo fake para hacerme hacer algo, haciéndome pasar de que soy el dueño de una empresa. Y es muy común, les habrá llegado a ustedes, oigan, porque nos estudian en ese sentido. Si yo fuera el tesorero, es muy común recibir en este tipo de ataque en donde de mi supuesto director general me está mandando una instrucción de que mueva este dinero ahorita porque tengo que hacer algo. Y estudian un poco la manera del cómo, estudian el lenguaje que tenemos. Hay maneras técnicas de suplantar el correo, aunque no me hackeen el correo. Es una cuestión más técnica que no es objeto de hoy. Y se hacen pasar como que soy yo. Muchas compañías en Estados Unidos se han perdido billones de dólares solamente por mandar instrucciones por correo. Es una falta de procesos, una falta de control, es una cuestión de desconocimiento, de cultura, del cuidado de lo que es nuestro patrimonio alrededor de ello. En México ya se empezaron a trasladar. Y la mayoría, no es exclusivo, la mayoría del dinero, porque se han encontrado los ciberatacantes por allá, son de la zona de África. Y entonces tampoco están aquí los jugadores, los malosos, no están trabajando al lado de nosotros. Entonces esto se globalizó, que nos están atacando desde varios puntos, y si les llega a pasar a ustedes, nos conviene, y en un buen contexto, más nos vale permear esto con nuestros empleados para poder crear esa cultura y que no se dejen engañar en ese sentido, ¿no? Como ciberataques, ustedes pueden ver posteriormente en algunas páginas oficiales, en este caso de la Guardia Nacional, cómo ha ido creciendo los porcentajes, los dineros alrededor de lo que van defraudando. Son cifras oficiales. Yo les diría que de cifras oficiales, al igual que en la inseguridad, se quedan muy cortitas. Hay mucho más que puede ser en todas las industrias, no es exclusivo de esto. En el robo personal, ni siquiera una empresa, con estos mensajes que les menciono, robos de WhatsApp, una serie de cosas, esto se ha hecho exponencial. Pero son algunas de las cifras oficiales que la Guardia Nacional ha provisto alrededor de ello. Luego tenemos una serie de conceptos de ¿y cómo me pueden atacar? Bueno, pues son muy imaginativos estos muchachos, y hay una serie de cosas. Dependiendo de la industria que ustedes estén, del tamaño de industria, de lo sistematizado que tengan, si tienen servicios digitales hacia la calle, si tienen servicios solamente internos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, que dependiendo de cómo estén, aplica o no a algunos de estos temas. Solo por mencionarles algunos de ellos. Si tienen servicios a la calle, una página web con la que le ofrecen los servicios, puede entrar un tema de que les tiren la página porque a alguien se le ocurrió allá afuera, por las razones que sea, hacer algo que le conocen una negación de servicios. No es más que aventarles mucho tráfico hacia su página y esa página se cae. Pero si ustedes dependen de esa página para ofrecer servicios, entonces es un problema. Entonces tienen que buscar un proveedor de internet que les provea de protección alrededor de ello, para evitar que sea una situación. El correo electrónico es muy común, es probablemente una de las situaciones que es el nuevo cáncer en este momento en el mundo, que es algo que habrán escuchado allá afuera como un simple virus, se trasladó como si fuera un malware, se le conoce, y de manera más sofisticada un ransomware. Esto es bien delicado. Las empresas que les ha pasado en el mundo, y México no es la excepción, se detiene la empresa. Hay empresas que han desaparecido por ello. Esta cosa que hace tiene una serie lógica en donde me infecta como un virus, pero no se queda ahí. Tiene la inteligencia necesaria para que si veo otros dispositivos conectados en la red, empiezo a buscar otros dispositivos y empiezo a buscar riesgos o vulnerabilidades que tenga ese dispositivo porque no le puse parches, porque no tengo antivirus, porque me sale bien caro, porque una serie de cosas, y también infecto esta máquina y empiezo a infectar todo. Y la manera peor que hace de ello es un secuestro digital, es una extorsión digital, encripta las máquinas.
Y entonces al encriptar las máquinas en ese sentido, desaparece la compañía. Si no tenían respaldos, si no tenían los datos de los clientes, si su facturación no la tenían respaldada en algún otro lado con las protecciones debidas mínimas, desapareció la empresa. No hay poder humano de recuperarla. Se habla con esta extorsión en que pueden ustedes, lo que les sale en las pantallas como extorsión, es que el virus pone un mensaje y les dice que pueden depositar unos bitcoins, una cierta cantidad de bitcoins, si quieren la llave de desencripción. La gran mayoría de las veces nunca la dan, la llave. ¿De crimen digital? Claro, pues es que el crimen digital es buena pregunta, es muy amplio la parte de crimen digital. Y tiene que ver todo si lo vemos desde diferentes ángulos, el tema que tiene que ver con extorsión digital. Empezamos con un crimen que tiene que ver alrededor de ello, que sí tiene que ser buscado y que extiende las fronteras que tenemos ahorita. Las leyes mexicanas o de otro país podrían no abarcar en ese sentido y dependo que encuentre dónde está el maloso para llegar a hacer alguna situación. Si me roban mi identidad en ese sentido, están cometiendo un crimen en esta situación por las leyes mexicanas que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos Personales y es otra clase de crimen que abarca otro tipo de ley y que necesita ser juzgado y cuestionado alrededor de ello, por un mal manejo de la organización o porque alguien me usurpó mi identidad. Si está en México es más o menos sencillo hacerlo, si está en otro país es un problemón poder hacer ese sentido. Si hago alteraciones de transacciones alrededor de ello, está penado, es un crimen digital, en donde yo alteré facturas, yo alteré transacciones para poder modificar montos o yo alteré los datos de un cliente y si se encuentran registros de esa alteración, es una cosa que está muy penada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las leyes mexicanas, en donde también como un crimen digital puede ser algo. Entonces, todo aquello que tiene que ver, diría que es muy amplio hasta cuestiones personales, todo aquello que tiene que ver con manejo digital de la información de clientes, de datos, de personas, de identidades en general, puede ser sujeto a toda una situación de crímenes digitales, crímenes financieros, que es perseguido, que existen leyes y que además tenemos convenios con otros países, no con todos, para poder abarcar hasta otros lados, para poder atraer ese tipo de situaciones. Virtualmente es bien complicado. Es bien complicado. Es muy buena pregunta lo que haces y por eso comenzaba yo al inicio con algo. Asuman que les va a pasar algo. Asuman que les va a pasar algo. Si las leyes actuales permiten ayudar a trabajar en ello, va a ser un gran logro. Asuman que les va a pasar algo y es mucho mejor la prevención en términos de ciberseguridad que esperar a ver cómo agarramos al maloso. La verdad es que es muy complicado. Y también tenemos situaciones de mejora de leyes, tenemos cuestiones de mejora incluso de capacitación en los juzgados, en los MPs. Hay mucha falta de capacitación en ese sentido, que también es algo que hemos tenido diálogos con Guardia Nacional y con algunas otras instituciones, porque es dificilísimo. Pero es una gran pregunta. Yo me enfocaría muchísimo más en todo lo que hemos platicado en una cuestión preventiva y entender las leyes que hay para ver qué tengo que dar de elementos al menos para dar pie a un seguimiento en ese sentido digital. Ya ves que, como tú bien mencionas, en nuestros aparatos portátiles, regularmente no tenemos la cultura de que tienes forma de proteger tu dispositivo, que le pongas un antivirus, que nadie quiere comprar, todo quieren bajarlo gratis. Realmente poniéndole un antivirus, mi pregunta es, porque hasta el día de hoy, según yo, me protege de que puedan hackearme mi información. ¿El antivirus realmente nos protege de que no sean hackeadas nuestra información de nuestros dispositivos? La pregunta es que sí, pero al igual que ustedes como expertos en cada una de sus empresas, esta es una cuestión de gestión de riesgo. Te protege, pero nunca hay seguridad 100%. Y entonces te minimiza mucho el riesgo.
¿Qué otras cosas tienen que ser alrededor del antivirus porque te minimiza mucho el riesgo? El antivirus funciona mejor cuando hay una disciplina alrededor del dispositivo. Por ejemplo, en el caso de Apple, los que tienen dispositivos tipo Apple, es un poco más controlado porque Apple es más cerrado, que no puedes descargar aplicaciones de ningún otro lado. Solamente de su tienda y pasaron ciertos protocolos. No es garantía, pero minimiza mucho más el riesgo. Y un antivirus complementa esa gestión del riesgo. Android, que es la gran mayoría de los dispositivos que hay en el mercado, de cualquier otra marca fuera de Apple, Android sí permite hacer descargas en su mayoría de las veces de otros lados. Y entonces, por facilidad, por desconocimiento, porque me gustan los juegos, porque quiero hacer no sé qué, empezamos a descargar de ligas algunas páginas y desafortunadamente ahí sí vienen demasiados virus en ese sentido. No hay una disciplina porque empiezo a descargar de otros lados. Entonces la recomendación es que además del antivirus se bajen solamente de las páginas oficiales o de las tiendas oficiales de esos dispositivos, para que tengan un cierto control y se complementa con el antivirus. Entonces la respuesta concreta es sí ayuda muchísimo. Hay antivirus gratuitos que los pueden ver en páginas oficiales de muchos antivirus que hay, no de cualquier liga que les llegue. Busquen como antivirus para Android y les van a pasar varias ligas, o para iOS o lo que sea. Muchos de ellos son gratuitos y sí minimizan mucho el riesgo, pero tiene que ser complementado con una disciplina de qué descargo, qué instalo, a dónde me conecto, qué es lo que hago alrededor de ello. Sí. Por favor. Es una pregunta muy difícil, porque tenemos un precepto en la Asociación de Bancos que no promovemos marcas, pero yo te diría que hay muchos del mercado. Si ustedes lo buscan como top 5 de antivirus para Android, por poner un ejemplo, te van a salir los 5 ideales. Siempre que te dice son estos top, son estos otros top. La verdad es que la mayoría coinciden en unos 3 o 4 que son los mismos. Entonces hay varias marcas que son muy reconocidas allá afuera, que hay antivirus incluso para PCs, que son gratuitos y que te ayudan mucho. Ahora, algunas recomendaciones para ustedes que me parece que lo hemos estado platicando a lo largo de la sesión. Algunas recomendaciones para ustedes es que cuiden primero que nada su identidad digital. Dentro de lo que ustedes hacen como pymes, tienen acceso a una serie de cosas. En el caso hacia lo que nos corresponde como bancos, tienen acceso a su dinero a través de las ATMs, tarjetas de crédito, de débito, de empresariales que tienen algunos de ustedes, bancas por internet, bancas digitales, aplicaciones bancarias que tenemos de algunos otros servicios que proveemos, correos electrónicos que tenemos, etc. Esto es parte de su identidad digital, véanlo así. No son accesos aislados, o no es de que si me roban allá no va a pasar nada. La verdad es que sí pasa. Y si no les ha pasado ahorita, es una cuestión que siempre digo yo que es una cuestión de tiempo. No han volteado a alguien a vernos, algún maloso, el que sea. Alguien no ha volteado a vernos, pero de que tienen nuestros datos, de que saben cómo nos movemos o algo, y no es de que tengamos una cámara aquí. Seguramente les ha pasado a la mayoría de ustedes en donde ahora, de quién sabe cómo, nos llaman por teléfono para ofrecernos cosas, que si una tarjeta, que si no sé qué, que si un crédito personal, y no solamente cuestiones de bancos, hablan para muchas cosas. El primer indicio es, de seguro ya robaron algo, de seguro ya hackearon a alguien. Hablando de los bancos, y no lo dudo, seguramente tenemos algunos bancos muchas cosas por hacer. Yo les diría que desde que me dedico a todo esto, tenemos 20,000 cosas por resolver aún en la banca. Pero es una de las industrias más cuidadas y que miles de millones de pesos se está invirtiendo todo el tiempo. Y aún así nos hace falta mucho por hacer, mucho. Pero es muy común y a veces pasa desapercibido, y lo habrán escuchado. Oigan, ya le robaron 500 millones de registros de todo el mundo, de todos nosotros, a Facebook. Y nadie dijo nada. Pero se fueron nombres, direcciones, teléfonos, porque son los datos con los que nos registramos, correos electrónicos. Ya le robaron a Twitter, porque es una realidad, 150 millones de registros hace 2 años. Y nadie dijo nada. Y ahí están las noticias, y a veces las pasamos como, bueno. Pero ahí van nuestros datos, porque ustedes que tienen datos ahí, se registraron con esos básicos, y entonces luego nos preguntamos, ¿y cómo me contactaron? Nuestros datos, estos son 2 ejemplos. Ejemplos como esos, y empresas mexicanas que han sido hackeadas en ese sentido, que no necesariamente bancarias, con nuestros datos. A Uber le robaron alrededor de 350 millones de registros, y Uber le damos nuestro nombre,
nuestra dirección, nuestro teléfono, una tarjeta de crédito y además le damos nuestros registros de por dónde andamos regularmente porque tomamos taxis. Esa es otra situación, como la pregunta que hacías muy buena de ese crimen digital o crimen alrededor de esto, porque sí tiene que ver con una cuestión de ley, con una empresa transnacional que es un etéreo porque no tiene taxis, en este ejemplo. Tiene una plataforma que le fue robado esos datos. Entonces, con el conjunto de todo ello, imagínense dónde están todos nuestros datos en algún lado. Yo que vivo de eso, yo que como de eso, hay afuera todo un mercado negro. Si lo vieran ustedes como un iceberg, no traigo ese dibujo aquí, pero si lo vieran como un iceberg, de donde está el mar a la punta del iceberg que se ve, es el mundo que le conocen de una manera básica como el mundo indexado. Cuando ustedes le ponen principalmente a Google, búscame tal, ese es lo que le llamamos el mundo indexado. Todo lo que es alcanzable por alguien que está mapeando todo el internet. Abajo, todo lo que está de ese hielo bajo del mar es lo que se supone y se estima que es lo que existe de mercado negro de los malosos, de todo eso, que no está indexado, no lo van a encontrar nunca en Google. Es otro internet que está metido allá con todos nuestros datos. Y nosotros pagamos, no solo mi institución, en general los bancos, pagamos por servicios de identificación de riesgos de todo eso. Y todos los días nos llegan así de, oye, aquí en ya encontramos que hay 120 tarjetas de crédito que a alguien le robaron. ¿De dónde? Puede ser al banco, puede ser a la terminal, puede ser en la gasolinería, puede ser. Y todos los días nos encontramos de ustedes muchas cosas que hay alrededor de ello. Hay bases de datos personales del mundo que se venden por centavos por registro. Incluso si muchos de ellos te dicen, aparte son validados. O sea, confirmado que es un dato válido. Entonces, hay un mundo aparte en ese sentido que vale mucho la pena y que ustedes lo cuiden. Entonces, dentro de estos servicios, esto por una cuestión de tiempo lo voy a pasar más rápido, pero ustedes lo ubican, pueden hacer una serie de servicios que ahora es muy común, que a través de engaños, estafas, les hacen creer que somos nosotros, que somos los bancos. Y por campañas que hemos hecho todo el tiempo, lo hemos expresado en varios foros, que en este sentido nosotros nunca pedimos datos personales. No te voy a pedir tu contraseña, no te voy a pedir que me des tu usuario o que la cambies, que es muy común, ya una vez que el maloso atrapa, porque aparte son psicólogos, ¿no? Porque atrapan luego a la persona y nos hacen creer en donde, pues sí, o sea, tienen mi cuenta, porque se la robaron al banco, porque se la robaron a Uber, porque se la robaron a alguien, ¿tienen mi cuenta? Yo creo que sí. Y no necesariamente tienen que tener toda la cuenta. Oiga, ¿usted es el cliente que su terminación es 7373? Sí, creo que soy yo. ¿Y vive en tal lado? Sí. ¿Y tiene el correo electrónico? Sí. Pues ha de ser mi banco. Oiga, necesito que me ayude porque estamos viendo que le hicieron un cargo, un supuesto cargo en este sentido. No, yo no lo hice. Y nos empiezan a espantar. Son psicólogos. Le voy a mandar esta liga y necesito que me haga esto en consecuencia. Sí, cómo no. Y ahí vamos. Y nos atraparon. Y aparte es muy común que cambie esta contraseña en este momento porque ya se la robaron. Va a poner esta contraseña. Cambian la contraseña. Y aparte necesito, por favor, que me dé el número que acaba de llegarle para que yo lo ponga en mi sistema. ¿Cuál es el número que me está permitiendo a los malosos? Ya que pusieron la contraseña que ellos me dijeron, de que algunos de los controles que tenemos algunos bancos es un password digital, un password temporal, un OTP se le conoce. Se les manda y entonces ya con eso pueden hacer un cambio de dispositivo. Y ya les robaron su banca electrónica con una contraseña que yo caí, que en ese sentido puse la que me dijeron los malosos, le di todo. Todo. Y es muy común. Ustedes como pymes tengan mucho cuidado alrededor de ese tema, es bien delicado. Vean con sus empleados también que tengan mucho cuidado en este sentido para que puedan crear nuevamente esta cultura de protección alrededor del tema. En los clientes igual, con todo esto que hemos platicado, no platicábamos de algunos generales. Por ejemplo, hay que verificar qué es una URL. Toda la ruta que se tiene, si es la de siempre o me están llevando a otros. Hay gente que ha caído, en mi institución lo hicieron alguna vez y hay técnicas de cómo dar de baja eso, pero hay algunos clientes que caían. Google, por una cuestión de error, y eso se comprobó, cuando tú le pones www.miinstitucion.com, lo que regularmente hace es que hasta arriba
No sé si se han fijado en Google que aparece como patrocinado. Son empresas que pagan para estar siempre presentes ahí. Y en lugar de aparecer mi institución, no es broma, así estaba. Ferretería no sé qué.com.mx. Pero tenía todos los logos de mi institución, todos los logos. Y la gente caía por comodidad. Dice, pues hay Banco Azteca, siempre me da la primera. Y entonces, pum, le daba clic. Y la página y todo se parecía, porque es muy sencillo robarse los logos, pues son públicos las imágenes. Y entonces, ¿qué les aparecía ahí? Dame tu usuario, dame tu contraseña. Si yo la tecleaba mal, el maloso tenía malos datos. Pero si la tecleaba bien, en ese sentido, el maloso ya tenía mis datos en ese momento, porque era una página fake. Pero nunca se dieron cuenta de que decía ferretería no sé qué. Es una cosa que parece chistosa, pero es muy común. Tengan ustedes cuidado dónde se conectan, qué descargan, qué computadoras utilizan. A veces por comodidades, voy a utilizar la del hotel. Pues como muchas veces en los hoteles o en cibercafés o algo, no tienen los debidos cuidados, porque lo único que hacen es ofrecer el servicio. Entonces ahí ponemos de todo. Bueno, pues ahí hay algo. ¿Tienen urgencia? Sí. Hay maneras que en otra sesión con todo gusto platicamos, en ese sentido, cómo protegerse en los viajes. ¿Cómo hacer para poder llevar casi en una USB una protección digital que me permita navegar con seguridad en un navegador seguro para evitar ese tipo de cosas? Porque no tengo de otra, me urge pagar la nómina. Pues me tengo que conectar. Pero si lo hacen en una máquina pública, de donde sea, aunque sea de una amistad y tiene ya un virus o tiene alguna situación en ese sentido, están proveyendo todos los accesos que ustedes tuvieron allá. Como les decía, en el caso de nosotros, gastamos miles de millones, no tengo el dato exacto, pero miles de millones que gastamos en ese sentido, solamente para proteger este tipo de cosas. Además, es uno de los gremios más regulados, más que cualquier otro gremio. Entonces, estamos haciendo lo necesario para abarcar más gremios, porque también tenemos cadenas de suministro nosotros que también son afectados. Cadenas de suministro, por ejemplo, ¿qué pasa si el vendedor de cajeros automáticos ya viene un virus sembrado allá? Y no sé si ustedes escucharon, fue muy nombrado en las noticias, de que había un ucraniano, me parece que era, que estuvo trabajando aquí con sus malhechores en Cancún. Y él vendió cajeros automáticos a una institución y dentro de ello venía un chip que estaba robando todos los datos de la tarjeta. Y después llegaban, se clonaban y empezaba yo a sacar dinero de eso y es un negocio multimillonario. Entonces, es una cadena de suministro. Yo confío en que me lo venden. Pues sí, pero entonces hay leyes y regulaciones que existen, hay otras nuevas que estamos promoviendo y hay controles que en el caso de las instituciones estamos haciendo para tratar de minimizar ese tipo de riesgos. No puedo saber así como a ver si en el chip fulano de tal trae algo, es muy complicado, hay maneras, pero es muy complicado. Pero sí tengo otros controles alrededor de ello que aplica no solamente a las grandes instituciones, aplica con ustedes controles procedurales, controles de control, valga la redundancia. Conciliaciones en línea que tengamos alrededor de ello, prevención de fraudes que tengamos alrededor de ello, una serie de cosas que me hagan ver así como hay algo raro y no esperarme a que ya me dieron un trancazo en ese sentido. En el caso de los clientes igual, como ya lo preguntábamos, hablen con sus clientes en ese sentido para que también empecemos a hacer esta cultura del cuidado. ¿A quién le presto mi laptop? ¿A quién le presto mi tarjeta? Si le puedo sacar una fotocopia a algo, como la complejidad o la sencillez de mi contraseña. Y ese es todo un tema que a veces es polémico, es que luego las contraseñas son bien complicadas. Si les gusta una frase de un libro, hagan una frase de un libro, agréguenle un signo al final de lo que sea y tiene una contraseña bien compleja, que es bien difícil de hacer. O sea, pueden hacer diferentes cosas para hacerlo sencillo, pero que sea muy complejo en ese sentido, ¿no? Así que también son algunos de los puntos que tenemos en esa situación. Y hay una cosa, me voy a saltar de aquí. En el caso de ATMs, cuando vayan ustedes como pymes para sacar dinero, para hacer algo, por sus empleados en este sentido también, hay algunos puntos básicos. Desafortunadamente, como les decía, como la foto que ustedes están viendo del lado superior derecho, nos colocan cosas ahí en los cajeros y todo el tiempo yo ahí en mi oficina tengo colección de algunos aparatos de esos que nos ponen y se vuelven bien sofisticados. Le quitan el celular, la cámara al celular, se la conectan a una pila
esto lo conectan a un pequeño aparato que es una mini computadora, un poco como lo que se ve allá, nos hacen un modelo mal hecho, pero que se parece porque está pintado allá, y entonces yo llego y proporciono mis datos, y aparte cuando meto la tarjeta, ya leyeron los datos de la tarjeta. Hay otros controles alrededor de ello. Antes era más simple, ahora es más complicado porque, bueno, se tiene que leer el chip. Ahora, algunos bancos ustedes verán que ya no se mete la tarjeta así, sino se mete al revés. Es una cuestión de control. Hay unos bancos que tenemos cajeros que como que la saca 2 o 3 veces y uno no entiende por qué. Es para evitar estas lecturas de los datos que nos los estén robando, etcétera, etcétera. Y le hemos encontrado maneras de cómo ir mejorando la seguridad alrededor de ustedes en ese sentido. Por eso vale la pena que estén siempre pendientes de ver qué hay alrededor de lo que voy a utilizar. Así como a quién le presto mi computadora, en dónde meto la tarjeta en ese sentido, para ver qué se tiene que hacer. Así que, en conclusión, creo que hemos hablado mucho del tema. Entiéndanlo en lo personal. Siempre pónganse en ese contexto. Si no quiero que le pase a mi familiar, a mi hijo, a mi sobrino, a mi mamá, a quien sea, si no quiero que le pase, nos conviene crear una cultura personal del cuidado. Piénsense ustedes y todo su contexto, antes de llevarlo a la pyme, piénsenlo que es su identidad digital. Si no lo piensan de esa manera, están sujetos a un fraude, a robo, que se detenga alguna cuestión de su empresa, lo que sea. Tienen que pensarse como una gran identidad digital. Ya lo digital es parte de ustedes, tienen que cuidarlo en consecuencia. La gran mayoría de las veces no se hace caso. Pareciera que es lejano. Bueno, si me roban el Facebook, es gravísimo. Si me roban el Facebook de la empresa, pues es que desde ahí no pueden sacarme dinero. No, pero la usurpación de identidad les hace perder demasiado dinero y se puede nuevamente tronar el negocio. Entonces, es importantísimo que ustedes se vean como una identidad digital. A partir de ahí, trasládenlo a la familia, trasládenlo a los empleados, a su empresa, para que puedan empezar a tener ese cuidado y esa creación de cultura. Y a partir de ahí, trasládenlo a la cadena de suministro. Empiecen a exigir en consecuencia, oye, ¿tú qué estás haciendo en ese sentido? ¿Cómo me proteges? Si tú te detienes, ¿qué va a pasar conmigo? Si te llega un ransomware, como lo que platicamos, ¿quién me va a surtir? ¿O cuál es mi plan B en esa situación? Así que tienen que pensarlo un poco más global, aunque sea una pyme. Ustedes contribuyen demasiado, que sería gravísimo que tuviéramos una situación delicada en nuestras pymes, porque ustedes contribuyen en el país enormemente. Son los mayores empleadores, son los que más dinero dejan en el PIB, son los que más atraen situaciones de beneficio a México, así que yo encantado de quedar a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier otra plática, para poder estar con ustedes. Muchas gracias. A ver, aquí una pregunta. ¿Cómo podemos estar alertas con el ataque de los phishing? Pues básicamente háganle caso a su instinto, eso es todo, a su instinto. El lenguaje como viene es muy común que siempre cometen errores de ortografía, errores de contexto, de qué me quieren decir. Si me dicen que tengo que darle un clic a algo porque hay un fraude de lo que sea, y antes de correr y darle clic a eso, mejor me meto a la página oficial o a mi aplicación oficial del banco, si fuera una cuestión de banco, mejor me meto para revisar si todo está bien, para tratar de ver que vean el remitente de quién es. O sea, es un poco de entender el contexto de qué me está llegando. Si hay algo que no me cheque, háganle caso a su instinto y empiecen a validar mejor por otros lados. Y lo mismo pasa y espero de verdad que nunca les pase. Yo he tenido, no en lo personal, pero alrededor de, luego que me piden ayuda para situaciones de este tipo, hay situaciones que pasa de phishing en donde me hacen saber que un familiar está raptado. Es muy común y lo habrán escuchado en las noticias, ¿no? Y me piden dinero en consecuencia para hacer tales cosas. Y a veces el familiar está sin contacto en esa manera, de alguna manera. Y entonces, antes de correr y soltar dinero, lo que sea, hay que tratar de localizar porque algo no está bien, de cómo puedo saber si el familiar está correcto o no. Entonces, yo les diría, entiendan el contexto, vean si hay algún error gramatical, vean de dónde viene, entiendan si suena raro o no. ¿Por qué van a hacer una transacción si no me llegó ningún mensaje de que algo me estaban haciendo un cargo indebido? ¿Por qué acá me dice que sí? Dependiendo de lo que los quieran atrapar, primero desconfíen, traten de verlo alrededor y después regresan a ver si es cierto o simplemente lo borran. Si fuera cierto, regularmente les van a insistir. Si no es cierto, bórrenlo. Una pregunta rapidísima. Claro.
¿Cómo sucede o cuál sería la respuesta? Nos pasó recientemente. Tuvimos en diciembre se le olvidó al contador generar el SUA. ¿Tenía qué? El SUA, el Seguro Social. Entonces dejó el papelito, ¿no? Que lo tiene que pagar hoy. Ok, le hablamos al contador y efectivamente no estaba pagado. Se paga el Seguro Social vía electrónica y todo. Y en la tarde le hablan a mi hija, que es la encargada del negocio, y le dicen, oiga, usted tiene un adeudo con el Seguro Social. Y le dice mi hija, pero ya lo pagamos, le dijo. No, es que dice que usted lo debe. No, le dice, ya lo pagamos. A ver, dice, ¿es usted fulanita de tal? Y dice mi hija, sí. Claro. ¿Usted es la representante legal? Dice que usted es, sí. Y luego le dice, ok, le dice, deme sus... Ay, le dice mi hija, bueno, dígame cuánto usted... Como se lo hizo 2 veces la misma pregunta, le dice, ¿cómo, dígame usted cuánto le debo? Le dijo mi hija. No, y le dice la otra persona, deme usted su número de patrón, nuestro número patronal. Entonces fue cuando cayó en cuenta mi hija, dijo, si me está hablando del seguro y me está pidiendo mi registro patronal, entonces no es. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacen coincidir? Porque en la mañana fue la persona del seguro, nosotros pagamos y en la tarde le hablan. O sea, mira. son cosas que no... O sea, se usa uno su lógica, dices, ¿cómo sucede? Y sabe que tú le debes al seguro y tenías un problema con el seguro. Fíjate que primero que nada rescato lo que comentas en cuanto a lo primero, que tiene que ver con una respuesta acá. Estuvo alerta en algún momento, probablemente le entró la duda, casi iba a dar información y se detuvo a tiempo. Confió en su instinto. Algo no estaba bien. Desafortunadamente la mayoría de las veces no lo hace la gente. Entonces es un punto contestando esto, que eso es lo correcto y que entiendan si hay algo raro. Porque son psicólogos, nos atrapan en ese sentido. ¿Y cómo lo hacen? En este caso las respuestas concretas obvias no lo sé. Sin embargo, atendiendo a esta lámina que platicábamos, podría ser, y es lo más común, infiltrados dentro de esa institución, que se encargan de eso, de defraudar a la gente, porque tienen acceso a esos datos. Puede ser una de las alternativas. Puede ser que porque alguien tuvo el acceso a ese papel, porque puede ser que alguien le hackearon a esa institución y entonces ahora le están hablando a la gente. Pero si fue el timing casi en el momento, horas después, lo más probable es que alguien, un mal empleado o alguien, un maloso sembrado, un infiltrado, tenga acceso a esos datos con un acceso real que los esté usando para mal. Es lo más probable, pero no lo sé. Por favor. Yo nunca he solicitado nada, no tengo nada. Por ejemplo, me llega esto. Yo no he solicitado, no tengo nada de esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde denuncio? ¿Cómo me protejo de estas vaciladas? Ni siquiera quiero que me lleguen, ¿no? Porque son basura. Para beneficio de todos, lo que me está mostrando es que estamos llegando a su domicilio a exigir el cobro total de su cuenta. Evítalo al teléfono tal. Tenemos opciones de pago. Eso es lo que... No hay remitente, no hay nada, dice, ¿no? Correcto. O sea, es una vacilada porque además... Es mucho como lo que acabamos de platicar. Es un tema... Un argentino hace algunos años escribió un libro que tiene que ver con esto, que son cuestiones de probabilidad y estadística. Si yo mando 1 millón de mensajes y caen 100,000 personas... es un gran negocio. Es una cuestión de probabilidad estadística. No viene remitente, no me dice de quién, el número no lo conozco. Lo más común de la recomendación es bórrenlo o bloqueen el número y ahí nos pueden dejar en paz. Si lo quieren denunciar en la página de la Guardia Nacional, en la Policía Cibernética, podrían ustedes denunciar, oigan, de este número me está llegando tal, suben la evidencia o llaman por teléfono, dan algo y me consta que la Guardia Nacional da seguimiento a todo este tipo de cosas porque hacen relación de, oye, ya este número dónde está, tratan de triangular, hacen una serie de situaciones. Entonces, me parece que el mejor mecanismo para esto, que no sabemos, es obvio, no es un banco, tú no tienes un crédito contratado, no hay nada, es un phishing, que lo que hacen es, pues no quiero que me cobren, hablo de inmediato al teléfono. Y si hablo al teléfono y me atrapan,
es un gran negocio. O bórralo y bloquealo, y si quieres denunciarlo, Policía Cibernética de la Guardia Nacional. Es muy sencillo, por teléfono es muy sencillo.